Evangelio de hoy. Martes 16 de septiembre del 2025, Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 7, versículo 11 al 17. Aconteció que poco después, Jesús iba a una ciudad llamada Naín. Y sus discípulos y una gran multitud iban con él. Al llegar cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaba a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, que era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Se acercó, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te lo ordeno, levántate. El muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y glorificaban a Dios, diciendo: Un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se divulgó esta noticia por toda Judea y por toda la región circunvecina. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El encuentro de Jesús con la viuda de Naín. El pasaje del Evangelio según San Lucas nos presenta una escena profundamente humana y a la vez profundamente divina. El encuentro de Jesús con la viuda de Naín. Este relato, cargado de emoción y significado, nos revela tanto el corazón de Cristo como el profundo dolor humano, mostrando cómo la compasión de Jesús se extiende hacia los más necesitados, especialmente hacia aquellos que atraviesan situaciones de sufrimiento extremo. A través de este acto milagroso, Jesús no solo restaura la vida de un joven, sino que también devuelve la esperanza a una madre que había perdido todo. No solo a su hijo, sino también su futuro. El contexto de la viuda de Naín. En el contexto cultural de la época, la viuda representaba a una mujer especialmente vulnerable. No solo había perdido a su esposo, sino que también se encontraba en una situación precaria, al no contar con un hombre que la protegiera y proveyera. La muerte de su único hijo la dejaba completamente desamparada, sin ningún tipo de recurso o apoyo, lo que representaba una tragedia aún mayor. La vida de una viuda sin hijos en esa sociedad era un ciclo de pobreza y marginación, un camino hacia la desesperanza. Para una mujer viuda como la de Naín, la muerte de su hijo no solo significaba una pérdida emocional, sino también la pérdida de toda su seguridad en la vida. En este contexto, la intervención de Jesús no solo es un acto de compasión, sino también una poderosa restauración de la dignidad humana. Jesús llega a la ciudad de Naín en el momento exacto en que esta mujer, rodeada de un cortejo fúnebre, se dirige al sepulcro para enterrar a su hijo. Este es un momento crucial, no solo en la vida de la viuda, sino también en la historia de salvación. Porque es aquí donde Jesús, movido por la compasión, se acerca a ella. En este momento de angustia, Jesús no solo ve a la mujer como alguien que está sufriendo por la muerte de su hijo, sino que percibe la profundidad de su dolor, la soledad, el miedo al futuro, y la tristeza que acoge su vida. La compasión de Jesús, no llores. Al acercarse a la mujer, Jesús no solo la ve con ojos de compasión, sino que se dirige a ella con palabras que buscan consolar su alma.
No llores. Estas palabras, aunque sencillas, son profundamente significativas. No son palabras vacías ni superficiales. Son palabras de un consuelo profundo. De un entendimiento del dolor humano. Que solo el Hijo de Dios puede ofrecer. Jesús no niega el sufrimiento de la mujer. No minimiza su dolor. Sino que con su presencia. Y con estas palabras, le ofrece una esperanza. Que va más allá de lo que ella puede imaginar. La compasión de Jesús en este momento es un recordatorio. De que Él está siempre cerca de los que sufren. En medio de nuestras tragedias, cuando todo parece perdido. Jesús nos llama a confiar en Él, a no perder la esperanza. Porque Él tiene el poder de restaurar lo que hemos perdido. Jesús, como el buen pastor, nunca abandona a sus ovejas, sino que las cuida, las consuela. Y, cuando es necesario, las restaura. Aquí vemos una de las grandes cualidades de Cristo. Su compasión por los que sufren. El poder de la palabra de Jesús. El siguiente paso en este milagro es aún más sorprendente. Jesús, movido por su compasión, se acerca al féretro del joven. Y ordena que se levante. En este acto, vemos el poder absoluto de la palabra de Jesús. No es necesario que Jesús realice un ritual complicado ni que recite largas oraciones. Con una simple orden, el joven resucita. Este acto demuestra el poder divino de Cristo. Quien no solo tiene poder sobre la muerte, sino que también tiene la autoridad para devolver la vida. Este milagro no solo es una manifestación de la bondad y misericordia de Jesús, sino también una clara revelación de su divinidad. Este milagro es también un mensaje de esperanza para todos nosotros. En nuestras vidas, enfrentamos muchas muertes espirituales. Momentos de desesperanza, decisiones equivocadas. Relaciones rotas, o incluso la sensación de que nuestro propósito en la vida ha muerto. Sin embargo, en medio de estos momentos de oscuridad, la voz de Jesús sigue resonando, levántate. Jesús tiene el poder de resucitar nuestras vidas espirituales, de devolvernos la esperanza, de devolvernos el propósito. Solo debemos estar dispuestos a escuchar su voz y permitirle obrar en nuestras vidas. La restauración de la vida, un símbolo de la salvación. La resurrección del joven no es solo un milagro de restauración física, sino también un poderoso símbolo de la obra salvadora de Cristo. En este acto de dar vida, Jesús nos muestra su misión más profunda. No solo sanar a los enfermos, no solo dar de comer a los hambrientos, sino resucitar a los muertos. Esta resurrección prefigura la resurrección espiritual que Jesús ofrece a todos los seres humanos. Al igual que el joven de Naín, cada uno de nosotros, en nuestra condición de pecado y muerte espiritual, necesita la intervención de Cristo para ser restaurados a la vida. La muerte no tiene la última palabra cuando Cristo está presente. La resurrección del joven también nos habla de la promesa futura que tenemos en Cristo. Así como Él resucitó al joven de Naín, también nos promete la vida eterna para todos aquellos que creen en Él. Esta resurrección no es solo una manifestación temporal del poder de Dios, sino un adelanto de la vida que nos espera en el reino de Dios, donde la muerte
ya no tendrá más poder sobre nosotros. La respuesta de la multitud, asombro y adoración. Al ver este milagro, la multitud de testigos no puede sino quedar asombrada. La reacción de la gente es de temor, de asombro y de adoración. Un gran profeta ha surgido entre nosotros, dicen, y Dios ha visitado a su pueblo. Este reconocimiento es fundamental, ya que marca el inicio de un entendimiento más profundo sobre la identidad de Jesús. Aunque no todos comprendieron completamente quién era Jesús, este milagro hizo que la multitud reconociera en él una figura profética. Alguien que venía con poder de Dios. Este asombro también refleja nuestra propia reacción ante los actos divinos en nuestras vidas. Cuando vemos la obra de Dios en acción, no podemos evitar quedar asombrados por su poder y su misericordia. Así como la multitud, nuestra respuesta debe ser de gratitud y adoración. En cada bendición, en cada milagro. En cada respuesta a nuestras oraciones. Debemos reconocer la presencia de Dios y rendirnos ante su majestad y su amor. La misericordia de Dios revelada en Cristo. Este milagro es una manifestación clara de la misericordia de Dios. Jesús no necesitaba intervenir en la vida de esta mujer. Sin embargo, Él elige hacerlo. Porque su compasión lo impulsa a actuar. La misericordia de Dios se extiende a aquellos que están en los márgenes de la sociedad, a los que sufren, a los que han perdido la esperanza. Jesús no solo vino a sanar a los saludables, sino a los que están enfermos, a los que se sienten muertos en su interior. La misericordia de Cristo es un llamado a cada uno de nosotros para extender esa misma misericordia a los demás. Hemos recibido tanta gracia de parte de Dios. Estamos llamados a ser agentes de esa gracia y misericordia en el mundo. Esto no solo se refiere a actos de caridad, sino también a una actitud de comprensión y perdón hacia los demás. Como seguidores de Cristo, debemos ser una manifestación de su misericordia. En un mundo que, a menudo, está marcado por el dolor y el sufrimiento. El milagro como signo del reino de Dios. Este milagro es también un signo del reino de Dios. Jesús, al resucitar al joven, está mostrando lo que ocurrirá en el reino. La muerte será vencida, el sufrimiento se acabará. Y habrá una restauración total de todas las cosas. Cada milagro de Jesús, desde la sanación de los enfermos hasta la resurrección de los muertos, es un adelanto del reino venidero. Jesús nos invita a vivir con la esperanza de que el mal y la muerte no tendrán la última palabra. Aunque vivimos en un mundo lleno de sufrimiento y dolor, el reino de Dios está cerca. Y está entrando en el mundo a través de la obra de Cristo. Esta esperanza debe llenar el corazón de todo cristiano. El sufrimiento y la muerte no son el final de la historia. La resurrección es. En este sentido, los milagros de Jesús nos apuntan hacia la victoria final sobre el mal. Vivir con esta perspectiva nos da fortaleza en los momentos difíciles y nos anima a perseverar en la fe, sabiendo que un día todos los sufrimientos serán transformados en gloria. El llamado a la fe y a la esperanza. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida de fe. Jesús se acercó a la viuda de Naín y la consoló con palabras de esperanza. Él está cerca de todos nosotros en nuestros momentos de angustia y sufrimiento, invitándonos a confiar en Él.
A veces, las circunstancias de la vida nos pueden hacer sentir como si estuviéramos atrapados en un féretro, sin salida, sin esperanza. Pero Cristo viene a darnos una nueva perspectiva, a abrir nuestros ojos a la esperanza y la vida que solo Él puede ofrecer. La resurrección del joven de Naín es un recordatorio de que Jesús tiene el poder de resucitar nuestras vidas, de traernos de vuelta de nuestros momentos de desesperación. Él nos llama a creer, a confiar en su poder transformador. Al igual que el joven, estamos llamados a levantarnos en Cristo, a vivir una nueva vida, llena de esperanza, sabiendo que no estamos solos en nuestro sufrimiento, sino que Cristo está con nosotros, guiándonos hacia la vida plena. La lección de la esperanza en medio del dolor. El relato de la viuda de Naín no solo nos revela el poder milagroso de Cristo, sino también una lección profunda sobre cómo afrontar el sufrimiento en nuestra propia vida. El dolor, especialmente el de la pérdida, puede ser uno de los momentos más desoladores de la existencia humana. Sin embargo, a través de este milagro, Jesús nos enseña que incluso en lo más profundo del sufrimiento, hay esperanza. La viuda, sumida en su pena y soledad, no solo experimenta la restauración de la vida de su hijo, sino que también recibe la restauración de su fe y su esperanza. Jesús la acompaña en su dolor, y al hacerlo, la invita a un futuro lleno de posibilidad, restauración y renovación. A lo largo de nuestras vidas, todos experimentamos pérdidas y momentos de dolor. Puede ser la muerte de un ser querido, una traición, una enfermedad, o incluso el sufrimiento de ver a otros pasar por dificultades. En esos momentos, el relato de Naín nos recuerda que Jesús no se aleja de nosotros en nuestra pena, sino que se acerca con compasión. Se pone a nuestro lado, y nos invita a levantar la mirada hacia Él, el autor y dador de la vida. No es que el sufrimiento desaparezca inmediatamente, pero en Cristo el sufrimiento se redime, se transforma y nos prepara para un propósito más grande. La resurrección como promesa de restauración total. El milagro de la resurrección del Hijo de la viuda de Naín no es solo una restauración temporal de la vida física. Es una señal de lo que Jesús vino a hacer por la humanidad. A través de este milagro, Jesús nos da una pequeña muestra del poder de la resurrección que será completo al final de los tiempos. Su acto de devolverle la vida al joven muestra que no solo tiene autoridad sobre la muerte física, sino que también puede otorgar la vida eterna. Al resucitar al joven, Jesús anticipa su propia resurrección, que será la victoria definitiva sobre la muerte. Este acto de resurrección nos invita a pensar en la vida eterna. En Cristo, no solo encontramos una solución temporal a nuestras dificultades, sino que también tenemos la promesa de que nuestras vidas, aunque marcadas por la muerte física, están destinadas a vivir por siempre en Él. La resurrección del joven de Naín se convierte en un recordatorio de que la muerte, aunque real y devastadora, no es el fin de la historia. El poder de Dios trasciende la muerte y abre la puerta a una vida que no tiene fin. El significado profundo de la visita de Dios. El asombro de la multitud ante el milagro realizado.
Por Jesús revela una verdad profunda. En Jesús, Dios mismo ha visitado a su pueblo. Las palabras de la gente, un gran profeta. Ha surgido entre nosotros, aunque no completas. Reconocen que algo divino está ocurriendo en la presencia de Jesús. Él no es simplemente un profeta humano, sino que es la manifestación misma de la divinidad en la tierra. Al resucitar al hijo de la viuda, Jesús no solo muestra compasión, sino también poder divino. Este milagro es un signo de la cercanía de Dios, de su intervención activa en la historia humana. Para los cristianos, este relato es un recordatorio de que Dios no está distante ni indiferente a nuestro sufrimiento. En Jesús, Dios se hace cercano a nosotros. Se involucra en nuestra vida cotidiana. Y trae consigo sanación y esperanza. Esta visita de Dios no es algo puntual, sino que sigue ocurriendo hoy. A través de su Espíritu Santo, Dios continúa tocando nuestras vidas, sanando nuestras heridas y guiándonos hacia una vida plena. El llamado a vivir con esperanza activa. El milagro de Naín también nos invita a vivir con una esperanza activa. La resurrección del joven no fue solo un acto espectacular para impresionar a la multitud, sino una invitación a vivir de una manera nueva. Al recibir el milagro de la vida restaurada, el joven de Naín no solo experimentó una nueva oportunidad para vivir, sino también un llamado a una vida transformada. Jesús, al resucitarlo, no solo le devolvió la vida física, sino que también le mostró que la vida tiene un propósito más grande en él. De manera similar, nosotros, al recibir la gracia de Dios, estamos llamados a vivir de manera diferente. Nuestra esperanza no debe ser solo pasiva, esperando que las circunstancias cambien, sino activa, trabajando para que el reino de Dios se haga presente en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que nos rodean. La esperanza cristiana no es solo un sentimiento de confianza en el futuro, sino un impulso para vivir en coherencia con los valores del Evangelio, buscando la justicia, la paz y el amor en cada acción. La resurrección de la vida espiritual. Si bien la resurrección del joven de Naín es un milagro físico, este relato también tiene un mensaje profundo acerca de la resurrección espiritual. A menudo, nuestras vidas experimentan muertes espirituales, momentos en los que sentimos que nuestra fe está apagada, que nuestra relación con Dios es distante, o que el pecado y las dificultades nos han dejado vacíos. Jesús, al resucitar al joven, no solo demuestra su poder sobre la muerte física, sino también su poder para resucitar nuestras vidas espirituales. En Cristo, nuestras almas pueden ser renovadas, nuestra fe puede ser restaurada, y nuestra esperanza puede ser renovada, sin importar cuán lejos hayamos caído, o cuán oscura parezca nuestra situación. Este aspecto de la resurrección también nos llama a no perder la fe. Cuando nuestras vidas espirituales parecen estar en declive, Jesús tiene el poder de traer de vuelta a la vida todo lo que está muerto en nosotros, transformando nuestra apatía o desesperanza en una fe renovada. La invitación es clara. No debemos resignarnos a la muerte espiritual, sino abrirnos a la acción de Cristo, quien puede revivir nuestra vida interior y guiarnos de nuevo hacia Él.
El milagro como anuncio del reino de Dios. Cada milagro de Jesús, incluyendo la resurrección del joven en Naín, es un signo del reino de Dios que está llegando a la tierra. Jesús no vino solo a hacer milagros para impresionar o para demostrar su poder, sino para anunciar que el reino de Dios ha llegado y que todo lo que está roto en este mundo será restaurado. El milagro de la resurrección es una manifestación de que, en el reino de Dios, la muerte será vencida. El sufrimiento será consagrado. Y la vida será restaurada en su plenitud. Al traer de vuelta a la vida al joven de Naín, Jesús está dando una muestra anticipada de la vida eterna que nos ofrece a todos los que creen en Él. Este es un recordatorio para los cristianos de que nuestra esperanza no está únicamente en las soluciones temporales de este mundo, sino en la restauración completa que Dios promete para el futuro. Cada vez que vivimos el amor y la misericordia de Dios en nuestras vidas, estamos participando en la llegada del reino de Dios. Vivir en esperanza no solo es esperar algo en el futuro, sino vivir en la realidad del reino. Aquí y ahora, compartiendo con otros la restauración que hemos recibido en Cristo. El milagro como un llamado a la fe. El milagro de Naín también es un llamado a la fe. La multitud se asombró y reconoció en Jesús la presencia de un gran profeta. Sin embargo, a través de este milagro, Jesús no solo quiere que lo vean como un profeta, sino como el Hijo de Dios, el que tiene el poder sobre la vida y la muerte. Este milagro es un testimonio de la divinidad de Jesús y de su misión redentora. Al igual que aquellos que fueron testigos del milagro, también nosotros estamos llamados a creer en la autoridad y el poder de Jesús. Su palabra es poderosa, su presencia es transformadora, y su amor es restaurador. La pregunta es, ¿cómo respondemos a este llamado a la fe? Al ver la obra de Cristo, no podemos permanecer indiferentes. La resurrección del joven de Naín nos invita a abrir nuestro corazón a Jesús, a creer en su poder para cambiar nuestras vidas, y a confiar en Él como la fuente de nuestra esperanza y salvación. La fe en Cristo no es solo una creencia intelectual, sino una confianza viva y activa que nos impulsa a vivir como si verdaderamente creyéramos que Él tiene el poder de resucitar lo que está muerto en nosotros. La relación entre compasión y poder divino. Uno de los aspectos más significativos de este milagro es la manera en que compasión y poder divino se entrelazan. La compasión de Jesús no es una respuesta emocional pasajera, sino que está completamente unida a su poder divino para transformar y restaurar. Vemos a Jesús obrar milagros. No estamos solo presenciando un acto de poder, sino un acto de amor profundo. Jesús se acerca al sufrimiento humano, no desde la distancia, sino con un corazón que entiende y se compadece. Su compasión no es solo un sentimiento. Es una acción transformadora que cambia realidades. Este aspecto nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos la compasión en nuestras propias vidas. A menudo, nuestra compasión se queda en el plano de los sentimientos. Lamentamos las injusticias y el sufrimiento de los demás. Pero muchas veces nos quedamos allí, sin actuar. En cambio, el ejemplo de Jesús nos llama a vivir una compasión activa,
que no solo sienta el dolor de los demás, sino que también busque la manera de traer alivio, restauración y esperanza. La verdadera compasión cristiana no se limita a las palabras, sino que se traduce en acción. Siguiendo el ejemplo de Cristo, debemos aprender a compadecer a los demás de manera que nuestras acciones reflejen el amor y el poder transformador de Dios. La fuerza de la misericordia divina. Este milagro también nos revela una de las características más hermosas del corazón de Dios: su infinita misericordia. Jesús, al resucitar al joven, no solo está mostrando su poder sobre la muerte, sino que también está demostrando la misericordia de Dios hacia los que sufren. La misericordia no es un simple sentimiento de simpatía, sino un compromiso activo para sanar, restaurar y traer vida donde hay muerte. La misericordia de Jesús es la respuesta divina al sufrimiento humano. Es una misericordia que no se limita a la absolución de los pecados, sino que también se extiende a la restauración de nuestras vidas, en todos sus aspectos: físico, emocional y espiritual. La misericordia divina es infinita y no tiene límites. En nuestra vida cristiana, estamos llamados a ser reflejos de esta misericordia, extendiéndola a los demás, especialmente a aquellos que más lo necesitan. Esto implica perdonar, sanar, restaurar relaciones y aliviar el sufrimiento ajeno, tal como lo hizo Jesús. Cuando actuamos con misericordia, no solo estamos reflejando el amor de Dios, sino que estamos participando activamente en su obra redentora en el mundo. La misericordia de Dios es el camino hacia la reconciliación con Él y con los demás. La restauración como testimonio de la bondad de Dios. La restauración de la vida del joven en Naín no es solo un milagro aislado, sino un testimonio vivo de la bondad de Dios. Este milagro nos recuerda que la obra de Dios es siempre buena, siempre orientada a la vida y a la restauración de su creación. El poder de Dios no es solo un poder para destruir, sino un poder que restaura, que da vida, que sana lo quebrado y lo perdido. Cada vez que Jesús realiza un milagro, Él está demostrando que la voluntad de Dios para la humanidad es que tengamos vida, y la tengamos en abundancia. Como cristianos, estamos llamados a ser testigos de esa bondad en el mundo. Nuestro testimonio no solo debe consistir en palabras o doctrinas, sino en vivir de tal manera que las personas puedan ver la bondad de Dios a través de nuestras vidas. Esto no significa que viviremos sin sufrimiento o problemas, pero sí significa que, a través de nuestras pruebas, las personas deben ser capaces de ver cómo la bondad de Dios nos sostiene, nos restaura y nos lleva a un propósito más grande. Como el joven de Naín, nosotros también podemos ser restaurados y convertidos en un testimonio viviente del poder y la bondad de Dios en el mundo. La relación entre fe y milagros. El milagro en Naín también nos invita a reflexionar sobre la relación entre fe y milagros. Aunque no se menciona explícitamente que la viuda o la multitud tuvieran fe en ese momento, el acto de Jesús revela que Él es capaz de obrar milagros independientemente de nuestra fe, movido por su misericordia y amor. Sin embargo, la fe sigue siendo una parte esencial del proceso de transformación. Los milagros de Jesús no se limitan
solo a una demostración de poder, sino que son llamados a despertar la fe en aquellos que los presencian. La fe es la respuesta humana a la gracia divina. La presencia de Jesús en medio del sufrimiento. Llama a la fe, porque al conocer a Jesús y ver sus obras, nuestra confianza en Él crece. Sin embargo, el milagro de Naín también nos enseña que, incluso cuando la fe parece ausente o débil, Dios sigue actuando en nuestra vida. Jesús no espera que tengamos una fe perfecta antes de intervenir. Su gracia precede a nuestra fe. Esto debe ser un consuelo para nosotros, ya que sabemos que, incluso cuando nuestra fe flaquea, Dios sigue siendo fiel y poderoso para hacer lo imposible. La invitación a vivir con esperanza activa. Al observar cómo Jesús se acerca a la viuda, no solo vemos un milagro físico, sino una invitación a vivir con esperanza activa. La esperanza cristiana no es una esperanza pasiva, que espera que las circunstancias cambien sin nuestra participación, sino una esperanza que se mueve, que actúa, que busca el bien y la restauración. Jesús, al resucitar al joven, no solo restaura una vida, sino que ofrece una nueva perspectiva sobre la vida misma. Nos invita a mirar el sufrimiento y la muerte con una perspectiva diferente, sabiendo que, en Él, la muerte no tiene la última palabra. Este acto de Jesús es también una invitación para nosotros a vivir con una esperanza que no solo espera un futuro mejor, sino que trabaja para que ese futuro se haga presente en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Vivir con esperanza activa significa colaborar con Dios en su obra de restauración, siendo agentes de su amor y su misericordia, en un mundo que tanto lo necesita. La esperanza cristiana no es solo una espera pasiva, sino una fuerza transformadora, que nos impulsa a actuar, a servir y a llevar luz a las sombras del mundo. La resurrección como anticipo del reino de Dios. El milagro de Naín también es un anticipo de la resurrección definitiva, que todos los cristianos esperamos. Jesús no solo resucita al joven de Naín, sino que nos da una visión del reino de Dios, donde la muerte será derrotada y la vida será restaurada en su totalidad. La resurrección de Jesús es el acto final, que garantiza la victoria sobre la muerte y el pecado, y cada uno de los milagros de resurrección en los evangelios es una pequeña muestra de esta victoria futura. En Cristo, la vida ha vencido a la muerte, y esta es la esperanza que alimenta nuestra fe. La resurrección no es solo un evento futuro, sino una realidad que comienza a manifestarse ahora en la vida del creyente. Como cristianos, estamos llamados a vivir con la certeza de que el reino de Dios está presente entre nosotros, aunque todavía no se ha consumado en su totalidad. Esta esperanza de la resurrección nos anima a vivir en victoria, sabiendo que, aunque la muerte aún esté presente en el mundo, su poder ha sido derrotado por Cristo. Este conocimiento nos da una profunda paz y nos motiva a vivir con alegría y esperanza, incluso en medio de las dificultades. La universalidad de la salvación. Finalmente, el milagro de Naín también nos recuerda la universalidad del mensaje de Jesús. Aunque la resurrección se centra en un joven específico,
Es también una manifestación del alcance universal de la salvación que Cristo ofrece. En el Evangelio, Jesús no viene solo a los justos, sino a todos, sin distinción, ofreciendo la restauración de la vida a todos los que creen en Él. La viuda de Naín no era una figura central de la sociedad, sino una mujer desamparada, sin esperanza y sin futuro. Sin embargo, Jesús se acercó a ella y le ofreció la resurrección de su Hijo, mostrando que el amor de Dios no tiene fronteras. Esto nos llama a ser agentes de esa universalidad de la salvación. No estamos llamados a hacer distinciones entre quienes merecen la gracia de Dios y quienes no, sino a extender el amor y la misericordia de Dios a todos, sin excepción. Jesús vino a salvar a todos. Y como sus discípulos, debemos reflejar esa misma compasión y amor, alcanzando a los más necesitados, a los marginados y a aquellos que más lo necesitan. El poder transformador de la compasión divina. El milagro de la resurrección del joven de Naín es un ejemplo claro del poder transformador de la compasión divina. En un mundo donde el sufrimiento y la desesperación parecen dominar, este acto muestra que la verdadera compasión no solo siente el dolor ajeno, sino que también tiene la capacidad de cambiar la situación. Jesús no se limitó a consolar a la viuda con palabras vacías, sino que, con su compasión, transformó su dolor en alegría. La compasión de Dios no es un simple sentimiento de lástima. Es una fuerza activa que tiene el poder de restaurar, sanar y dar nueva vida. Este aspecto de la compasión divina debe servir como un ejemplo para nosotros. ¿Cuántas veces nos sentimos inclinados a evitar el sufrimiento ajeno o a minimizarlo con palabras rápidas? Jesús, en cambio, se enfrenta directamente con el sufrimiento y actúa para cambiarlo. Como cristianos, estamos llamados a vivir de esta manera, no solo sintiendo el dolor de los demás, sino interviniendo activamente en sus vidas, para traerles consuelo, esperanza y, cuando sea posible, restauración. El amor que Jesús nos muestra es un amor que se manifiesta en acción. El llamado a la acción frente al sufrimiento. Jesús no solo observa el sufrimiento ajeno desde la distancia, sino que se acerca, se identifica con él y actúa. Este aspecto de la vida de Cristo es un llamado a cada uno de nosotros. En un mundo donde muchas veces nos sentimos impotentes ante el sufrimiento de los demás, el ejemplo de Jesús nos invita a no ser espectadores pasivos. La respuesta cristiana al dolor no debe ser el retiro, la indiferencia o el distanciamiento, sino la acción compasiva. Jesús nos llama a acercarnos a los que sufren, a compartir su carga y, cuando sea posible, a ser instrumentos de sanación y restauración. Este llamado a la acción frente al sufrimiento se extiende más allá de los milagros físicos. Hoy en día, el sufrimiento humano se presenta de muchas formas: pobreza, injusticia, enfermedad, soledad, desconfianza y desesperación. Como cristianos, debemos estar dispuestos a acercarnos a esos lugares de dolor y ser la mano extendida de Cristo, llevando esperanza, consuelo y, sobre todo, el mensaje del Evangelio.
La compasión sin acción no tiene la capacidad de transformar. Y el Evangelio nos llama a vivir una fe activa que no solo proclama la esperanza, sino que también la demuestra en nuestras acciones cotidianas. La restauración de la dignidad humana. Un aspecto fundamental del milagro en Naín es la restauración de la dignidad humana. La viuda, al perder a su hijo, no solo pierde una parte de sí misma, sino que también es arrastrada a una situación de total vulnerabilidad y marginación social. Sin un hombre que la cuide y la proteja, su vida se encuentra en peligro y su dignidad se ve gravemente afectada. Al devolverle la vida a su hijo, Jesús no solo le restaura a su hijo, que también le devuelve su lugar en la sociedad y la dignidad como persona. La intervención de Jesús le da un futuro y una esperanza renovados. Este milagro tiene profundas implicaciones para nosotros hoy. En un mundo donde muchas personas son marginadas, despojadas de su dignidad y reducidas a la invisibilidad. El mensaje de Cristo es claro, Él está presente para restaurar la dignidad de todos. Jesús viene a rescatar a los perdidos, a los huérfanos, a las viudas, a los marginados y a todos aquellos que, por diversas razones, han sido despojados de su valor intrínseco. Como cristianos, estamos llamados a seguir este ejemplo y trabajar por la restauración de la dignidad humana en cada ser humano, especialmente aquellos que más lo necesitan. La presencia transformadora de Jesús en nuestras vidas. La resurrección del joven no es solo un acto histórico que ocurrió en el pasado, sino una revelación de la constante presencia transformadora de Jesús en nuestras vidas. En cada momento de sufrimiento, en cada situación de desesperanza, Jesús está presente, dispuesto a intervenir y traer restauración. El hecho de que Jesús se acerque a la viuda de Naín demuestra que Él no está lejano, sino que está profundamente involucrado en nuestras vidas. Cada vez que sufrimos, Jesús se acerca con su poder y su compasión, dispuesto a levantarnos y darnos nueva esperanza. Esto nos debe llenar de confianza y paz. Cuando enfrentamos momentos difíciles, debemos recordar que Jesús no solo estuvo presente en la vida de la viuda de Naín, sino que sigue estando presente hoy, obrando en medio de nuestro sufrimiento y ofreciendo restauración. Su poder sigue siendo el mismo, y su compasión no ha disminuido. A través de su Espíritu Santo, Él continúa obrando en nuestras vidas, trayendo sanación, consuelo y, sobre todo, vida. La importancia del testimonio comunitario. Después del milagro, la multitud reacciona con asombro y alabanza, reconociendo en Jesús un gran profeta y viendo en él la intervención divina. Este testimonio comunitario es una respuesta natural ante la obra de Dios. Al experimentar el poder de Cristo, la comunidad no puede sino proclamar lo que han visto y oído. Este testimonio comunitario tiene un doble propósito. Por un lado, es una forma de dar gloria a Dios por su poder y compasión. Por otro, es una forma de fortalecer la fe de la comunidad y compartir la esperanza que ha sido recibida. El testimonio es una parte esencial de la vida cristiana. Cada uno de nosotros, al experimentar la acción de Cristo en nuestras vidas, está llamado a compartir esa experiencia con los demás. El milagro de Jesús no se detuvo en Naín, sino que fue un testimonio vivo
para todos los que escucharon de él. De manera similar, nosotros debemos ser testigos de la obra de Dios en nuestras vidas, compartiendo nuestras experiencias de fe y animando a otros a confiar en el poder transformador de Jesús. La fe cristiana es una fe comunitaria, que se fortalece al ser compartida. La necesidad de confiar en el poder de Cristo. El acto de resurrección del joven de Naín nos recuerda la importancia de confiar en el poder de Cristo para transformar nuestras vidas. A menudo, enfrentamos situaciones que parecen imposibles, problemas que parecen insuperables, y crisis que parecen no tener solución. Sin embargo, el milagro de Naín nos muestra que no hay situación demasiado difícil para el poder de Cristo. Él tiene autoridad sobre la vida y la muerte, y nada escapa a su control. Al confiar en Él, podemos estar seguros de que Él tiene el poder de intervenir, de sanar, de restaurar y de hacer nuevas todas las cosas. La fe cristiana no es una fe que se basa únicamente en nuestras propias fuerzas o habilidades, sino en el poder divino de Cristo. Al enfrentar dificultades, es importante recordar que nuestra fe no depende de nuestra capacidad para solucionar los problemas, sino de nuestra confianza en que Cristo tiene el poder de traer luz a la oscuridad. Confiar en Cristo significa entregarle nuestras preocupaciones, nuestros miedos y nuestros fracasos, sabiendo que Él puede hacer lo imposible y transformar nuestra realidad. La esperanza de la resurrección futura. El milagro de Naín también es un anticipo de la resurrección futura, cuando todos los fieles serán levantados a una nueva vida en Cristo. El joven de Naín fue restaurado a la vida en este mundo, pero su resurrección es un símbolo de la vida eterna que Cristo ha prometido a todos los que creen en Él. Jesús vino al mundo para traernos la vida eterna. Y este milagro nos recuerda que la muerte no tiene la última palabra. Así como Cristo resucitó al joven de Naín, así Él nos promete la resurrección a todos los que siguen su camino. Esta esperanza de la resurrección futura es lo que da sentido y propósito a nuestra vida cristiana. Vivimos con la certeza de que, aunque enfrentemos la muerte y el sufrimiento en este mundo, en Cristo tenemos la promesa de una vida eterna sin fin. Esta esperanza debe llenar nuestros corazones de paz y alegría, sabiendo que, al final, la victoria de Cristo sobre la muerte será nuestra victoria también. La conexión entre el sufrimiento y la gloria. El milagro de Naín nos muestra la profunda conexión entre el sufrimiento y la gloria. La viuda estaba experimentando un dolor insoportable, pero a través de este sufrimiento, Dios obró una obra gloriosa. La restauración de la vida de su hijo no solo fue una bendición para ella, sino un testimonio del poder y la gloria de Dios. Esta conexión entre el sufrimiento y la gloria es un tema central en la vida cristiana. A través del sufrimiento, experimentamos la cercanía de Dios. Y, a través de la resurrección, nos es dada una gloria inmensa. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir con la esperanza de que, aunque pasemos por momentos de sufrimiento, estos no son el final de la historia. Al igual que Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros también seremos levantados a una vida nueva, llena de gloria. La gloria de Dios no se opone al sufrimiento, sino que lo transforma, llevándonos hacia un futuro de luz y esperanza en Él.
La confianza en el poder transformador de Jesús. El milagro en Naín es un recordatorio claro de que Jesús tiene el poder para transformar cualquier situación, por más desesperante que sea. La resurrección del joven de Naín no solo muestra el poder de Jesús sobre la muerte física, sino también sobre las circunstancias de nuestra vida diaria. Muchas veces nos sentimos atrapados en problemas que parecen no tener solución. Y la desesperanza comienza a tomar control de nuestro corazón. Sin embargo, Jesús viene a romper esa desesperanza, dándonos una nueva oportunidad, una nueva vida y una nueva perspectiva. Así como resucitó al joven de Naín, puede resucitar las áreas muertas de nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestra salud espiritual. La invitación es clara. Podemos confiar en Él, pues nada está fuera de su poder. Es importante que reflexionemos sobre el nivel de confianza que tenemos en el poder de Cristo. Si creemos que Él tiene poder para traer vida donde parece no haber esperanza, nuestra fe será más firme, incluso en los momentos más oscuros. Confiar en el poder transformador de Jesús no significa que siempre obtendremos lo que queremos de inmediato, sino que sabemos que, al final, Él tiene la última palabra en todas las situaciones. En su tiempo, Él resucitará lo que es necesario, restaurará lo que está roto, y nos llevará a una gloria eterna, que es la mayor transformación que podemos experimentar. La importancia de vivir en comunidad. Una de las lecciones más sutiles pero significativas de este milagro es el impacto que tiene la restauración de la vida del joven en la comunidad. La viuda no estaba sola en su dolor. Toda la ciudad de Naín estaba observando su sufrimiento. Y al presenciar la restauración de su hijo, se unieron en asombro y alabanzas a Dios. Esta restauración no solo benefició a la viuda, sino que también fortaleció la fe de toda la comunidad que la rodeaba. En muchas ocasiones, Dios actúa no solo para beneficiar a una persona, sino para impactar a todos los que la rodean, invitándolos a una experiencia común de fe y restauración. Este milagro nos recuerda que la vida cristiana no es solo un viaje individual. Aunque nuestra relación con Cristo es personal, nuestra fe no debe ser vivida de manera aislada. Estamos llamados a ser parte de una comunidad, a ser testigos del poder de Dios en la vida de los demás, y a compartir nuestras experiencias de fe. La comunidad cristiana es una fuente de consuelo y fortaleza. Y cuando uno de nosotros experimenta la gracia de Dios, todos podemos ser edificados por esa experiencia. En momentos de dificultad, debemos buscar el apoyo de nuestra comunidad de fe, sabiendo que, juntos, podemos experimentar la restauración que Cristo ofrece. La invitación a la esperanza en medio de la tragedia. La viuda de Naín representa a aquellos que sufren pérdidas devastadoras y se encuentran al borde de la desesperación. La muerte de un ser querido es una de las tragedias más difíciles de enfrentar, y en esos momentos, la esperanza puede parecer algo distante e inalcanzable. Sin embargo, el milagro de la resurrección del joven muestra que, incluso en los momentos más oscuros, hay una razón para la esperanza. La tragedia no es el final de la historia. En Cristo, hay una esperanza viva
que puede transformar nuestra desesperación en algo completamente nuevo. Como creyentes, debemos aprender a vivir con esta esperanza activa, incluso en medio de la tragedia. Aunque no siempre entendemos por qué ocurren ciertos eventos, podemos confiar en que Dios no ha dejado de obrar en nuestra vida. La tragedia puede parecer una sombra oscura que se cierne sobre nosotros, pero Jesús, con su poder resucitador, puede traer luz, incluso en los momentos más sombríos. La esperanza cristiana no es una simple expectativa de que todo se resolverá de inmediato, sino una confianza firme en que, al final, Dios tiene el control. Y todo contribuirá al bien de los que le aman. La visión de un Dios cercano. El milagro de Naín también es una poderosa declaración de que Dios no es distante ni indiferente a nuestro sufrimiento. Jesús no se limitó a enviar consuelo desde lejos, sino que se acercó personalmente al sufrimiento de la viuda, se acercó a su dolor y lo transformó. Esta cercanía de Dios a nuestras vidas debe ser una fuente de consuelo para todos los creyentes. A menudo, en medio de nuestra angustia, podemos sentir que Dios está distante o ausente. Pero este milagro nos recuerda que Él está cerca de los quebrantados de corazón, dispuesto a intervenir en nuestras vidas y a sanar nuestras heridas. El ejemplo de Jesús nos llama a acercarnos a los demás con la misma disposición de compasión. Si Cristo, siendo Dios, se hizo cercano a nosotros en nuestro sufrimiento, nosotros, como sus seguidores, debemos hacer lo mismo. No podemos permitirnos ser indiferentes al dolor ajeno, sino que estamos llamados a acercarnos a aquellos que sufren, a ser una presencia de consuelo y esperanza en sus vidas. La cercanía de Cristo no debe ser solo un consuelo para nosotros, sino una llamada a hacer lo mismo por los demás. El poder del milagro para transformar corazones. La resurrección del joven de Naín no solo impacta la vida de la viuda, sino que también cambia el corazón de todos los testigos. Jesús no hizo este milagro para ganar fama o reconocimiento. Lo hizo para mostrar el amor y el poder de Dios, pero también para tocar los corazones de aquellos que lo presenciaron. El milagro no es solo una intervención en la naturaleza física, sino también una intervención en el corazón humano, invitando a todos a una mayor fe, a una mayor confianza en Dios. Cuando experimentamos el poder de Cristo en nuestras vidas, ya sea en la forma de un milagro físico, emocional o espiritual, nuestras vidas deben ser transformadas. El poder de Jesús no solo busca cambiar nuestras circunstancias externas, sino también nuestras actitudes y nuestro corazón. En el milagro de Naín, Jesús invita a los testigos a ver el mundo de una manera nueva, a reconocer la presencia de Dios en medio de ellos y a confiar en su poder. Así como los testigos se sorprendieron y alabaron a Dios, nuestras vidas deben ser un testimonio de la gloria de Dios, invitando a otros a conocer su poder transformador. La humildad de Jesús al actuar en nuestras vidas. Uno de los aspectos más sorprendentes de este milagro es la humildad de Jesús al intervenir en la vida de la viuda. Jesús no necesitaba hacer nada para sanar la situación. Era el Hijo de Dios, con todo el poder del cielo.
y la tierra a su disposición. Sin embargo, él elige acercarse con compasión. Se identifica con el sufrimiento humano. Y actúa humildemente para restaurar lo que está roto. Esta humildad es un ejemplo poderoso para todos nosotros. Jesús nos enseña que el poder divino no se manifiesta en arrogancia o dominio, sino en humildad, compasión y servicio. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir con la misma humildad. A veces, cuando vemos el sufrimiento de otros, podemos caer en la tentación de buscar reconocimiento o fama por nuestras buenas obras. Sin embargo, el verdadero cristiano actúa con humildad, buscando el bien de los demás sin esperar nada a cambio. La humildad es el corazón del servicio cristiano. Y es a través de este servicio humilde que el poder de Dios se manifiesta de la manera más profunda. La importancia de reconocer el poder de Dios en nuestras vidas. Al final del milagro, la multitud reconoce que un gran profeta ha surgido entre nosotros. Este reconocimiento no es solo una observación sobre la persona de Jesús, sino una declaración sobre el poder de Dios que se ha manifestado en él. Jesús no solo es un hombre sabio o un profeta, sino el Hijo de Dios que tiene el poder de transformar la vida, la muerte y todas las circunstancias humanas. El milagro de Naín es una invitación a reconocer a Jesús como el verdadero poder de Dios en nuestras vidas y a someter nuestras vidas a su voluntad. Esta lección es vital para nuestra vida cristiana. Muchas veces, olvidamos que Dios está presente y activo en nuestras vidas. Nos enfocamos tanto en nuestras propias fuerzas y capacidades que pasamos por alto el poder de Dios, que trabaja a través de nosotros. Jesús, a través de este milagro, nos recuerda que Él es la fuente de todo poder, y que al reconocer su presencia y su poder, podemos experimentar transformación y restauración en todos los aspectos de nuestra vida. La invitación es abrir nuestros corazones a su poder y permitir que Él sea quien guíe y restaure nuestras vidas. El milagro como una manifestación de la gracia de Dios. El milagro de la resurrección del joven de Naín también es una manifestación pura de la gracia de Dios. No hubo ningún mérito por parte de la viuda o de su hijo para merecer este milagro. Fue un acto gratuito de amor y compasión de parte de Dios. Este acto de gracia no está condicionado por lo que hacemos o dejamos de hacer, sino que fluye directamente del corazón de Dios, quien elige actuar en favor de su pueblo. La gracia divina no tiene fronteras. No está limitada por nuestras fallas o nuestras expectativas, es un regalo libre y generoso de parte de Dios. Este milagro nos recuerda que, en nuestras vidas, todo lo que recibimos de Dios es gracia. La salvación, el perdón, la restauración de nuestras vidas, todo esto es un regalo gratuito de Dios. Debemos vivir con gratitud por esta gracia y ser conscientes de que, al igual que la viuda, no hemos hecho nada para merecer el amor de Dios. Su gracia nos llama a responder con fe y obediencia, reconociendo que todo lo bueno que tenemos proviene de Él. La restauración no es solo física, sino también espiritual. Finalmente, el milagro de Naín no solo es una restauración física,
sino también una restauración espiritual. Jesús vino al mundo no solo para curar cuerpos, sino para sanar almas. El joven de Naín no solo fue restaurado a la vida física, sino que también fue una manifestación del poder de Dios para sanar lo más profundo del ser humano: su relación con Dios. Jesús, al intervenir en la vida del joven, no solo restauró su vida terrenal, sino que también lo invitó a una nueva vida espiritual, uniendo a la viuda y a su hijo con Dios de una manera más profunda. De la misma manera, la restauración que Cristo ofrece no es solo un acto de sanación física, sino una invitación a una transformación espiritual. Al igual que el joven, todos nosotros necesitamos ser restaurados espiritualmente. Y esa restauración solo es posible a través de la gracia y el poder de Cristo. Él viene a ofrecernos una vida nueva. Una vida llena de propósito, de paz y de reconciliación con Dios.